To Washington now, where lawmakers have overcome their differences at the 11th hour to pass a spending bill to avert a government shutdown. The stopgap plan approved by the House and Senate will keep federal agencies funded until mid-November. The hard-fought compromise provides funding for domestic disaster relief, but no new money for Ukraine. Sabían que ya no podían seguir ocultándolo. El colapso ya no era solo una previsión lejana. Ya estaba entre ellos, dentro de los despachos, en los pasillos del Congreso, en los rostros de los parlamentarios que llevaban años repitiendo las consignas del trumpismo como un mantra ciego. Pero ahora 50 de ellos se han bajado del carro. 50 republicanos decidieron al mismo tiempo que ya no podían seguir con la farsa. Que seguir con Donald Trump era caminar con los ojos cerrados hacia un abismo que ya se había tragado a todo el partido. Lo que está sucediendo entre bastidores en el poder estadounidense es revelador, porque muestra que la lealtad política tiene un límite, el miedo a perderlo todo, el miedo a ser engullido por el caos que el propio partido ha ayudado a crear. Mientras Trump exige $230 millones al Departamento de Justicia, como si el gobierno fuera su caja fuerte personal, estos parlamentarios han empezado a hacer cuentas y se han dado cuenta de que ya no se puede sostener a un presidente que cree estar por encima de la Constitución. El artículo 2, sección 1 de la Constitución es claro. El presidente solo puede recibir el salario oficial mientras esté en el cargo. Nada más, nada extra. Pero Trump ignora esto. Como ignora cualquier norma que le impida lucrarse, quiere que le devuelvan el dinero, quiere que le indemnicen por haber sido investigado, aunque miles de estadounidenses pasen por investigaciones similares cada año sin recibir nunca un centavo. Y lo más indignante, la mayor parte de esos gastos legales ya se han pagado, con dinero de donantes, gente común, manipulada por falsas promesas, que creyó estar salvando a Estados Unidos mientras financiaba la vanidad de un multimillonario en decadencia. Ahora quiere aún más. Quiere sacar de las arcas públicas lo que ya se ha embolsado por otros medios. Y el silencio de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, es la prueba viviente de que los líderes republicanos son rehenes de un proyecto de poder que se ha convertido en una prisión. Cuando se le pregunta sobre el intento de Trump de extorsionar al propio Departamento de Justicia, Johnson duda. Dice que no ha leído el artículo. Dice que no tiene una opinión formada. Y eso es una confesión. No se le ha autorizado a hablar. No ha recibido instrucciones de la Casa Blanca. No puede emitir una opinión hasta que Trump se lo permita. Eso no es liderazgo, eso es servilismo. Es el retrato de un Congreso que ha dejado de ser un poder independiente para convertirse en una extensión de un ego. Cada día que pasa, Estados Unidos asiste al vaciamiento de la separación de poderes. Ya no se trata solo de ideología o disputa política. Estamos hablando de un colapso institucional, de un presidente que derriba las estructuras históricas del país porque sabe que nadie lo va a impedir, porque sabe que puede actuar como dueño del Estado sin que nadie lo frene. Y la prueba de ello está en lo que ha hecho con el SNAP, el programa de asistencia nutricional que garantiza comida en la mesa de millones de familias. Está a punto de desaparecer, y no es casualidad. Los recortes de $187 mil millones impuestos por Trump al SNAP han sido los mayores de la historia de Estados Unidos. Una violencia contra los pobres, contra las madres, los niños y los ancianos que dependen de este programa para sobrevivir. Y ahora, con el cierre, todo el sistema está paralizado. No hay sesiones en el Congreso, la Cámara está cerrada. Los servicios esenciales se están utilizando como arma política. Y el pueblo está a la deriva,
Recibe mensajes del propio gobierno diciendo que se suspenderán las prestaciones, que la ayuda se ha acabado, que los vulnerables ya no tienen cabida. Todo ello mientras el presidente juega a gobernar, ignorando las consecuencias humanas de su propia gestión. Pero algo ha empezado a cambiar. Entre bastidores, los parlamentarios comienzan a rebelarse, porque ahora incluso los grandes empresarios están furiosos. Walmart, por ejemplo, sabe que si los más pobres dejan de recibir ayuda, el consumo se desplomará, y con él, los beneficios. No es compasión, es cálculo, pero aún así es una señal de que el blindaje de Trump comienza a resquebrajarse por todos lados, y los republicanos lo saben. Saben que los recortes en salud, los aumentos absurdos en los planes de Obamacare y el despido de funcionarios públicos son una receta perfecta para el desastre en las urnas. Saben que ya no pueden vender este paquete destructivo ni siquiera en los distritos más conservadores, y por eso comenzaron a romper filas. La traición que tanto teme Trump ya ha comenzado, y ha venido desde dentro. Marjorie Taylor Greene, una de las voces más radicales del trumpismo, ya ha manifestado públicamente su insatisfacción con la gestión del gobierno. Y no es la única. Los moderados de estados como California, Carolina del Norte y Nueva York ya lo han dejado claro. Ya no pueden justificar los absurdos impuestos por Trump. Fueron elegidos como centristas, pero se ven obligados a apoyar medidas de extrema derecha que perjudican directamente a sus votantes. Esto es insostenible. Y por eso, 50 republicanos han dicho basta. Han decidido dejar de fingir que todo va bien. Han preferido el riesgo político de la ruptura al riesgo seguro de ser engullidos junto con Trump. Quieren un acuerdo con los demócratas. Quieren salvar el mínimo de dignidad que les queda. Quieren deshacerse de la imagen de sumisión total a un hombre que ha demostrado en innumerables ocasiones que no le importa a nadie más que él mismo. Este cambio no es completo, no es definitivo, pero es una señal de que incluso dentro del Partido Republicano hay quienes están cansados de la destrucción. Cansados de ver familias pasando hambre, trabajadores siendo despedidos, servicios esenciales siendo desmantelados. Todo en nombre de una agenda que concentra la riqueza y el poder en manos de unos pocos. La pregunta ahora es, ¿crecerá esta ruptura interna? ¿Tendrán los demás el valor de seguir el mismo camino? Si estás siguiendo todo esto con el corazón encogido, sintiendo que algo tiene que cambiar, comenta aquí abajo. No soporto más que me ignoren quienes deberían protegerme, porque cuando comentas no solo te posicionas, sino que les muestras a otras personas que no están solas. Y aquí, cada voz importa, cada palabra cuenta. Estamos viviendo un momento decisivo, un momento en el que la máscara comienza a caer, y lo que queda es una elección. Seguir sirviendo a un proyecto autoritario y destructivo o reconstruir el país sobre la base de la justicia, la empatía y la verdad. Si este contenido tiene sentido para ti, dale al me gusta ahora y suscríbete al canal. Aquí decimos la verdad que ellos quieren ocultar, y juntos somos más fuertes. Con cada nuevo día de paro, el coste humano de esta crisis se hace más evidente. Y no estamos hablando solo de cifras, gráficos o proyecciones económicas. Estamos hablando de personas reales, de familias que hoy han abierto la nevera y no han encontrado nada más que vacío. Estamos hablando de madres que no saben cómo van a alimentar a sus hijos al día siguiente, porque se han recortado las prestaciones del SNAP, de ancianos que han dejado de comprar medicamentos para pagar el gas, de trabajadores públicos que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo sin cobrar su salario, por pura dignidad, mientras ven cómo los políticos ricos deciden su destino con desprecio. Mientras tanto, Donald Trump utiliza el cierre como arma política, como herramienta personal de chantaje. No negocia, exige, no propone soluciones, crea impases. Y lo más impactante es ver que, durante semanas, la Cámara de Diputados dejó de funcionar. Lo que debería ser el corazón legislativo del país se convirtió en una sala vacía, cerrada por orden de un presidente que no acepta perder.
Nunca antes, en medio de un paro tan grave, habíamos visto al Congreso fuera de sesión durante tanto tiempo. Es un insulto a la democracia, un abandono de la responsabilidad. Y todo ello porque Mike Johnson, el presidente de la Cámara, no se mueve sin el visto bueno directo de Trump. Espera órdenes, repite frases, no lidera, obedece. Y ese nivel de sumisión va más allá de la política, compromete la estructura institucional de los Estados Unidos. Lo que debía ser un sistema de pesos y contrapesos se ha convertido en una pirámide invertida, en la que todos sostienen los caprichos de un solo hombre en la cima. Y los resultados están ahí. Recortes en la asistencia médica, aumento de los costes de los planes de salud, cierre de oficinas públicas, suspensión de prestaciones, inseguridad generalizada. Y aún así, el presidente exige más. Exige que el Departamento de Justicia, una institución teóricamente independiente, le recompense con $230 millones, como si hubiera sido víctima de una injusticia histórica, cuando en realidad es acusado en varios procesos, investigado por delitos graves, entre ellos obstrucción a la justicia y uso indebido de fondos públicos. Lo que está en juego no es solo una cantidad astronómica o un acto aislado de corrupción. Lo que está en juego es la propia comprensión del límite. Si un presidente puede recompensarse a sí mismo por ser investigado, ¿qué le impide perdonarse a sí mismo por cualquier otro delito? ¿Qué le impide convertir la maquinaria pública en un apéndice de sus negocios personales? Y si esta lógica se normaliza, ¿qué queda de la democracia? Por eso es tan importante el movimiento de ruptura dentro del Partido Republicano, porque demuestra que, a pesar de toda la presión, todavía hay quienes ven el peligro. Todavía hay quienes entienden que seguir con Trump es convertirse en cómplice de un proyecto que lo destruye todo a su alrededor. Marjorie Taylor Greene puede ser un ejemplo extraño, pero cuando incluso los nombres más alineados con el trumpismo comienzan a cuestionar, es señal de que la estructura se ha derrumbado por dentro. Ella, que durante tanto tiempo fue una de las voces más agresivas del ala radical, ahora muestra incomodidad, retrocesos y desacuerdos públicos. Y no está sola. Otros parlamentarios comienzan a admitir que ya no pueden vender este paquete de retrocesos en sus distritos, que sus votantes están indignados, que las promesas de una América fuerte se han convertido en recortes de alimentos, aumento de precios e inseguridad generalizada. Saben que en año electoral no hay marketing que salve a un partido que le ha dado la espalda al pueblo. Y ahí es donde la traición comienza a tomar forma. No como un acto ideológico, sino como un gesto de supervivencia. No se están volviendo contra Trump porque se hayan convertido en demócratas. Se están volviendo porque se han dado cuenta de que el coste de continuar es demasiado alto. Porque sus escaños en el Congreso, sus reelecciones, sus reputaciones e incluso su integridad política están en peligro. Y por otro lado, el gobierno parece ciego. Trump todavía cree que dirige un imperio incuestionable. Todavía se comporta como si cada voz discrepante fuera una amenaza personal que debe ser silenciada. Pero ya no funciona así. Los discursos ya no convencen, los empresarios presionan, los votantes se rebelan y el muro de lealtad comienza a caer. Lo que antes era una fila cohesionada de republicanos ahora se divide entre los que aún temen a Trump y los que ya han comprendido que el naufragio es inevitable. Algunos intentan reposicionarse, otros negocian con los demócratas, otros simplemente desaparecen, evitando entrevistas, huyendo de las votaciones, tratando de no comprometerse. Pero el hecho es que el movimiento de ruptura está en marcha. Demuestra que el dominio absoluto de Trump sobre el partido ya no es tan absoluto. Y en este escenario, quien pierde es el pueblo. Porque mientras ellos disputan el poder, millones de estadounidenses sufren. El caos legislativo impide cualquier avance real. Las leyes se paralizan, los programas esenciales se congelan,
Las familias esperan respuestas que nunca llegan. Los niños pasan hambre, mientras los políticos discuten estrategias electorales. Y aún así, el gobierno insiste en una guerra contra enemigos imaginarios. La izquierda, los inmigrantes, los periodistas, los opositores. Mientras tanto, la realidad cobra un alto precio. Y ese precio no lo paga Trump, ni sus aliados más ricos. Lo pagan quienes dependen de un autobús que ha dejado de circular. Por quienes necesitaban una consulta médica y vieron suspendida la cola. Por quienes contaban con los $200 del SNAP para llegar a fin de mes. Por quienes fueron despedidos, se quedaron sin seguro médico. Y ahora tienen que elegir entre comer y comprar medicinas. Esto no es política, es crueldad. Y por eso existe este canal, para denunciar, para exponer, para dar voz a quienes nunca son escuchados. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientes ese dolor en tu propia piel. Probablemente conoces a alguien que está viviendo eso ahora mismo. Por eso te pido, comparte este vídeo con quienes necesitan entender lo que está pasando. Dale a me gusta, comenta, suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque eso ayuda a construir un espacio de verdad, de conciencia, de resistencia. No estás solo. Y por mucho que intenten disimularlo, el miedo se ha apoderado de los bastidores republicanos. Ya no es solo el miedo a perder unas elecciones. Es el miedo a quedar marcado para siempre, como cómplice político, institucional y moral que pasará a la historia. Los parlamentarios que hoy se alejan de Trump lo saben. Saben que de ahora en adelante ya no se puede repetir el guión de 2016, como si nada hubiera cambiado. El país ha cambiado, el clima ha cambiado, la paciencia del pueblo se ha agotado. Y por mucho que todavía haya quienes estén dispuestos a fingir que todo es una invención de los medios de comunicación o una persecución injusta, la realidad ya no permite ese tipo de ilusiones. El precio se está pagando con la vida de personas reales, con la dignidad de familias enteras, con la destrucción de servicios públicos que hasta hace poco sostenían la base de la vida cotidiana estadounidense. Y en este escenario de devastación, Donald Trump sigue intentando mantener su imperio de apariencias. Sigue manipulando a sus aliados, amenazando a sus adversarios y presentando cada derrota como una conspiración en su contra. Pero incluso dentro del Partido Republicano hay quienes ya no se creen esta versión. Hay quienes ven que el rey está desnudo, que el proyecto de poder se ha vaciado y se ha convertido en un riesgo permanente para el propio funcionamiento del país. Cuando 50 parlamentarios deciden abandonar al líder que hasta ayer consideraban intocable, algo está pasando. No se trata solo de una maniobra estratégica, es una reacción contra un gobierno que ha perdido toda conexión con la realidad de la mayoría. Porque mientras Trump pide 230 millones como si fuera una víctima del Estado, millones de personas se convierten en víctimas directas de sus decisiones. Y los parlamentarios lo saben. Saben que la crisis del SNAP, el aumento de las cuotas de los planes de salud y la parálisis legislativa no se olvidarán tan pronto. Saben que por cada madre desesperada ante una nevera vacía, por cada anciano obligado a elegir entre medicinas y comida, hay un voto que se pierde, un voto que no se recuperará con eslóganes ni discursos. Y por eso ahora hablan de acuerdo, de solución, en diálogo con los demócratas. No por convicción, sino por desesperación, porque el castillo que ayudaron a construir comienza a derrumbarse y nadie quiere estar debajo de los escombros. Es irónico ver que el mismo sistema que sostuvo a Trump durante años ahora comienza a rechazarlo. Los empresarios que antes aplaudían sus políticas de recorte de impuestos, ahora exigen estabilidad. Quieren un mínimo de previsibilidad para seguir obteniendo beneficios. Ya no aceptan un gobierno que opera en modo de crisis permanente. Y los parlamentarios moderados, que antes se callaban por conveniencia, ahora se movilizan por supervivencia. Muchos de ellos están en distritos donde los demócratas han crecido,
donde los independientes decidirán las próximas elecciones y saben que mantener la lealtad ciega a Trump significa entregar el cargo en bandeja. Por eso, los bastidores están en ebullición. Las negociaciones son intensas, incluso con la Cámara fuera de sesión. Los mensajes, las llamadas, las reuniones se suceden sin cesar. Y en cada una de esas conversaciones hay un hilo conductor. Cómo alejarse de Trump sin parecer un traidor. Cómo construir una salida honorable de un proyecto que ya ha demostrado ser inviable. Pero la verdad es que ya no hay salida discreta. La ruptura ya se ha percibido y cada día que pasa sin una solución solo aumenta el desgaste. La gente está cansada, los funcionarios están agotados e incluso los republicanos más fieles saben que el discurso de defender a Estados Unidos no sacia el hambre, no cura las enfermedades, no paga el alquiler. La desconexión entre el discurso del gobierno y la realidad de la población nunca ha sido tan evidente y por eso cada vez más, los propios aliados comienzan a romper, y esta ruptura tiene consecuencias. Abre espacio para nuevas alianzas, para soluciones bipartidistas, para acuerdos que antes parecían imposibles. Indica que tal vez aún exista algún sentido de responsabilidad en el Congreso, que no todos están dispuestos a seguir ciegamente a un líder que solo piensa en sí mismo, que hay quienes quieren reconstruir algún tipo de equilibrio. Pero nada de esto será fácil, porque Trump no da marcha atrás, no acepta derrotas, y cada ruptura será tratada como una afrenta personal. Los parlamentarios que hoy se alejan ya saben que se enfrentarán a ataques, campañas difamatorias, amenazas, pero también saben que es ahora o nunca, que seguir callados es ser cómplices, que el precio puede ser más alto que el precio del valor, y el pueblo debe entender lo que está en juego. Necesita saber que los recortes en el SNAP, los aumentos en Obamacare, la paralización de los servicios y las indecentes solicitudes de reembolsos millonarios no son errores aislados, son parte de un proyecto que concentra el poder, destruye las instituciones y utiliza al pueblo como moneda de cambio. Y si este proyecto no se frena ahora, los daños pueden llegar a ser irreversibles. Por eso, tu voz es importante, tu comentario, tu indignación, tu decisión de compartir este video pueden marcar la diferencia, porque cada persona que entiende lo que está pasando es una persona más que se une a la lucha por un país más justo. Así que, si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha conmovido, deja tu comentario. Escribe: "No soporto más que me ignoren quienes deberían protegerme". Puedes copiar y pegar, puedes adaptarlo. Tu dolor necesita ser escuchado. Y aquí nosotros escuchamos, aquí denunciamos, aquí resistimos. Este canal existe para eso, para exponer lo que ellos intentan ocultar, para conectar a quienes se sienten solos, para recordar que aún existe la verdad, aún existe la lucidez, aún hay gente que no acepta lo que se está haciendo con este país. Y si tú también crees en eso, suscríbete ahora. Ven a formar parte de esta comunidad que no se calla. Dale a me gusta, compártelo y vuelve siempre, porque nosotros seguiremos aquí, mostrando, explicando, desenmascarando, porque la verdad es nuestra única arma. Hasta el próximo vídeo.